saludarlos y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Hoy para conversar de un fenómeno natural que va a comenzar a suceder en Chile, alguna parte de Chile que va a poder ser visible. Hablamos del eclipse. Bueno, todos expectantes con respecto a ello. Algunas horas faltan para este evento y nos encontramos con el astrónomo Eduardo Unda, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Eduardo, te quiero agradecer el tiempo para poder conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar con los televidentes y respecto a este fenómeno que es bien inusual. Partamos por ese concepto que tú acabas de poner sobre la mesa, Eduardo, inusual. ¿A qué nos referimos con inusual directamente relacionado con este eclipse? Es extremadamente inusual. De hecho, uno de los aspectos que hemos tratado de enfatizar para que la gente se interese en la observación y no diga, bueno, no importa que no observo esto, después observo otro, es que en un mismo lugar cuesta mucho que tú tengas un eclipse total. En particular, fuera de cámara estábamos conversando, el ejemplo que me gusta dar acá en Antofagasta es que el anterior eclipse total, nosotros lo tuvimos para el año 1300 y tanto, y el siguiente va a ser el año 2270, o sea, acá en Antofagasta se va a pasar 900 años prácticamente sin tener un eclipse total. Entonces, cuando nos dicen que en La Serena, Coquimbo, va a haber un eclipse total, si bien no es acá, tampoco está lejos, y el mismo razonamiento ha ocurrido en buena parte de Chile, de manera que hay muchas personas que han decidido viajar, sí, ¿cierto?, para aprovechar esto, porque para que se repita en La Serena, Coquimbo, de nuevo van a pasar casi 200 años, y en otras partes puede que pase inclusive todavía más. En este par de años específicos tenemos una gran suerte, y es que a pesar de la rareza de estos eclipses, coincidió que 2 años seguidos vamos a tener eclipses solares totales en nuestro territorio. Si yo no puedo ver el de este año, el de 2019, La Serena, Coquimbo, voy a tener una especie de segunda chance el 14 de diciembre del 2020 en Pucón. Entonces, fíjate lo afortunada de esta generación de tener dentro del territorio la posibilidad de escoger de si voy a este o voy al de Pucón en 2 años seguidos, siendo que hay gente que viaja prácticamente de una punta del planeta a otra para observar esto. Lo que está pasando justamente en Serena, Coquimbo, expertos, científicos, estrellas de la música, del cine, están yendo a Serena, Coquimbo. Eduardo, ¿cuál es o qué fenómeno se produce para que en algunos sectores se vea más o sea total versus otros si es que estamos en el mismo territorio? Mira, lo que ocurre durante un eclipse es que el Sol está proyectando su luz sobre la Luna, y a su vez entonces la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Y esa sombra tiene forma de cono. Imagínate un cono de sombra que estuviera saliendo de la Luna. De manera que si tú estás en la punta de ese cono, entonces no vas a ver absolutamente nada del Sol. Perfecto. ¿Ya? Pero va a ocurrir solamente en la punta. Si tú ya ahora no estás en la punta de ese cono, si te alejas un poco, entonces vas a ver un poquito del Sol, que es lo que va a pasar, por ejemplo, en Antofagasta, y ya entonces el efecto no es el mismo y tú hablas de un eclipse parcial. Hablamos entonces de grados de oscurecimiento del disco solar, o sea, qué tanto del disco se va a dejar de ver durante el eclipse, pero no ocurren los mismos fenómenos. Por ejemplo, no baja la luminosidad ambiente, no es que el día se vuelve noche, no es que salen las estrellas, todo lo cual sí va a ocurrir donde está pasando la punta de ese cono de sombra, que va a transitar, como decíamos, por la región de La Serena, Coquimbo y la parte sur de la región de Atacama. Ahora, para que entendamos todo, en Serena y Coquimbo el día se va a oscurecer, o sea, va a ser noche con estrellas y todo. Sí, es un fenómeno que es breve. Los eclipses solares totales, por su naturaleza, son breves, pero de todos modos, mientras ocurre, es muy impactante. Estamos hablando que el de este año va a durar en su punto máximo alrededor de 2 minutos y medio, más o menos. Más de eso no. Mientras que en la medida en que tú te vas alejando de la línea exacta por donde está pasando el centro de este cono de sombra, el eclipse total va siendo cada vez más corto hasta que en algún momento ya no ocurre. Por ejemplo, en la parte sur de la región de Atacama todavía se alcanza a ver, pero está bastante alejado del centro del paso de la totalidad. Entonces, si tú ves las predicciones, bueno, estamos hablando como 30 segundos, algo de ese estilo, comparado con que si estás en el centro mismo, ya es 2 minutos y medio aproximadamente. Entonces, a pesar de que el fenómeno es el mismo, alcanzas a tener mucho más tiempo de observarlo, de emocionarte, de reaccionar de la manera que tú quieras. O sea, hay gente que se pone como loca a tomar fotos, pero otros se dedican a presenciarlo así maravilladamente. Y la verdad es que aunque sea un par de minutos, es fuerte, ya es una gran diferencia estar en un lugar u otro. Por eso es que se ha concentrado tanto interés del público en algunos sectores específicos. Ahora, ¿hay, entre comillas, requisitos para observarlo?
Mira, más que requisitos, ya son precauciones ya, para observarlo, Precauciones. ¿cierto? Porque creemos que esto, a ver, el elemento clave debe ser maravillarse, aprender, disfrutar, pero hacerlo de manera segura. Y para ello es importante comentar algunos de los mitos que ha habido en el pasado respecto a qué constituye una observación segura. Perfecto, ya, vamos a eso. A O ver. sea, a muchas personas nos han dicho, por ejemplo, en algún eclipse anterior, alguna abuelita, un tío, que se puede observar con una radiografía, Ajá. con un vidrio ahumado, Sí. con un disquete, Con un disquete. ¿cierto? Con un CD, etcétera. Todos estos métodos, a ver, ofrecen más protección que observar a simple vista, ¿ya? Pero lamentablemente no ofrecen la protección que necesitamos para hacer una observación segura. Y la mejor evidencia de eso es que tuvimos ocasión de hacer estas mediciones en el Instituto Antofagasta, de la Universidad de Antofagasta, de manera que no fuera solamente repetir estas palabras que te digo, sino tener datos que nos avalaran. Entonces, por ejemplo, tomamos una radiografía, la Perfecto. sometimos a mediciones de cuánta radiación electromagnética pasaba a través de la radiografía, y efectivamente pasa, por ejemplo, en el rango infrarrojo y el ultravioleta, aproximadamente 1 millón de veces más radiación que la que debería pasar para hacer una observación segura. Mientras que si tú haces las mediciones para estos lentes para eclipse o para los vidrios de soldador, que son los otros materiales que recomendamos para hacer la observación, tú ves que la misma curva te sale prácticamente plana porque llega a un nivel que es prácticamente indetectable para la máquina. Así de buena es la calidad de la protección que ofrecen. Pero entonces recomendar muy explícitamente nada de vidrio ahumado, Ya. ni radiografía, ni disquete, ni CD, ni DVD. Estos dos últimos, Empíricamente comprobado que nos sirven. claro, estos dos últimos hay gente que nos ha dicho, oye, pero si en otro eclipse dijeron que se servía. Lo que pasa es que los CD y los DVD los confeccionan con muy distintos estándares. Entonces hay algunos que son muy delgaditos y no te ofrecen buena protección, entonces mejor no arriesgarse. ¿Qué cosa sí nos sirve? Ya, los dichosos lentes para eclipse, ¿verdad? Que tienen que ser estos lentes certificados con la norma ISO 12312-2, ¿ya? Que incluso lo estuvieron entregando durante la semana. Claro, o sea, Sí, se encuentran en el compartiendo. comercio, pero hemos hecho un esfuerzo con el gobierno regional en un caso, con la municipalidad para la observación misma del eclipse en el Parque Croata. El gobierno regional los va a entregar en Taltal y entregó también una parte en Antofagasta. Y en particular los del GORE tuvimos la ocasión de confeccionarlos en la Universidad de Antofagasta. Perfecto. Confeccionamos 1700, además de haber guiado a la confección por parte de estudiantes y público general de otros 1000. O sea, nos hemos involucrado en la confección de 2700 lentes, lo cual no ha sido un trabajo menor. Completamente seguros. Completamente Bajo la norma. seguro, sí. Ahora, la gente que quiera comprarlos en el comercio, la recomendación es cómprelos en el comercio establecido. ¿Ya? Es decir, hay casas fotográficas que los venden, hay ópticas que los venden. No aconsejo comprarlos que a un amigo, que a un pariente, que en Facebook, que en el Yapo, que en el Mercado Libre, que en la calle, no. Porque imprimir la norma con una impresora imprimir la norma ISO, ¿cierto? Con una impresora de tinta es súper fácil y ahí le saqué 4.000 pesos a usted. Y resulta que después, ¿quién le va a responder por el daño a los ojos? Entonces, es mucho más probable, ¿cierto?, que esa presión la tiene el comerciante que usted sabe que al día siguiente va a seguir ahí, y no el que se apareció un rato en Facebook y de ahí desapareció. Eduardo, incluso hay ferreterías que tienen la promoción del trozo de vidrio para Ya, verlo. y esa es la segunda alternativa. Si la verdad yo no quiero pagar los 4.000 pesos de tu lente especial para eclipse, ¿cierto? O se acabaron, porque yo traté de Puede hacerlo, pasar. pero no quedaban. La alternativa que es buena es ir a una ferretería y pedir de estos vidrios que son para máscara de soldador. Tiene que ser de grado 12 o superior. Eso es lo más importante. Y no hay mayor diferencia en cuanto a la protección que da. La protección es equivalente, pero porque hay gente que escoge el grado, no sé, por grado 14, lugar del grado 13 o 12, porque hay gente que tiene distinta sensibilidad al brillo. Le molesta, por ejemplo, la imagen del grado 12, la encuentra muy brillante. Entonces dice, no, en realidad yo estoy mejor con un grado 14. Pero la protección es la misma, solamente que tan cómoda es la observación. Consejo importante en ese caso, y esto es importante decirlo porque me parece que no se ha enfatizado lo suficiente las recomendaciones de nadie, ni del Ministerio de Salud, ni de la Sociedad de Astronomía, ni de nadie. Esos vidrios, cuando tú los compras, vienen muy afilados por los bordes, Sí. porque no son materiales pensados para uso, cierto, de astronómico, Claro, ni para escolares, ni otra cosa. para otra cosa, donde Es hay... para instalación en un lugar. entra en una armazón metálica, no es para tenerlo así en la mano. Entonces la manera simple de corregir eso, póngale winch aisladora por todo el borde, de manera que así le hace un colchoncito seguro del cual lo puede tomar sin cortarse. Para evitar el corte. Sí. Eduardo, este tipo de protección, hablando del tema del soldador,
evita lo mismo que pasa con el arco de luz cuando suelda con el sol? ¿Es un Sí, evento similar? prácticamente similar. Sí, yo no sé exactamente la radiación que sale de un arco soldado, nunca lo he medido. Sé que esa luz es muy brillante y entonces lo que está tratando de hacer, ¿cierto? Es evitar que un exceso de luz visible, por lo menos, ya ingrese al ojo. Lo que entiendo que eso genera algún daño en algunas células que les cuesta después volver a funcionar como funcionaban antes, como que quedan deslumbradas. En el caso del sol también pasa eso. El sol puede ser muy brillante para algunas personas, observarlo así directamente, la luz visible, y entonces producir ese mismo tipo de daño a largo plazo, de manera que empieza a perder sensibilidad al ojo. Pero la parte sobre la que nosotros hemos llamado más la atención no es tanto la luz visible, sino la luz que es invisible. Porque resulta que la luz visible, y este experimento lo hemos hecho en algunos colegios en que he dado charlas sobre eclipses, yo le pongo, no sé, una linterna a una persona en la cara y rápidamente empieza a cerrar los ojos, a apartar la mirada. O sea, mi ojo tiene un mecanismo que, aunque sea medio rudimentario, le permite protegerse de la luz visible porque le empieza a molestar. Pero ¿qué tal si ahora yo te apunto una linterna de luz que tu ojo es incapaz de ver? Tú no vas a apartar la mirada porque según tu ojo no está llegando nada Pero ahí. el daño se provoca igual. Pero ese daño se está provocando igual. Y eso es lo que pasa con la ultravioleta y la infrarroja. Después de periodos prolongados de tiempo, puede producirse con la ultravioleta el mismo daño que se te produce en la piel si no usas bloqueador. Ya, qué Con con la infrarroja también se empieza a producir un efecto como de, yo le digo a los niños para que se asusten, le digo para que como que se cocina el ojo, ¿ya? Y en realidad es así, la luz infrarroja te produce un efecto como de acumulación de calor, ¿ya? Y eso empieza a aumentar la temperatura y bueno, efectivamente puede terminar cociéndote algunas células. Eduardo, sigamos con los mitos. Sí. Yo escuchaba también que el eclipse, por ejemplo, puede generar eventos en marea, ola de calor, ola de frío, o algún otro anormalidad climática. ¿Es tan así? Mira, en el lugar por donde pasa la totalidad, sí hay cambios, pero que son cambios de corta duración y que están acotados estrictamente al tiempo en que ocurre el fenómeno y nada más. Y ya te dije, es un fenómeno que es corto, de un par de minutos. Entonces, como tú tienes un cambio bastante brusco de la luminosidad, también tú te vas a dar cuenta, si estás en ese lugar, de que cambia la temperatura, Ya. porque deja de llegar la radiación completa del sol, y entre ellas la radiación que está calentando tu entorno, ¿verdad? Y como está bajando la temperatura, las moléculas del aire bajan su velocidad, y entonces eso disminuye la presión. Y al disminuir la presión, el viento se tiende a mover de las zonas de alta presión a las de baja presión, entonces suelen empezar a correr corrientes de aire hacia donde tú estás. Así que esto es una cosa bien apocalíptica de Sí, que sí. el sol se puso negro, bajó la temperatura, empezó a correr el viento, revoloteando cosas a tu alrededor. Claro. Y si, No, si provoca viento, la marea igual puede variar. puede serlo. Lo que pasa es que como la gente normalmente observa esto en tierra, no tengo muy claro los fenómenos que ocurren en el mar. Pero el mar, como sea, tiene mucha más inercia, entonces le cuesta reaccionar ante este tipo de cambios. Así que Pero no se sabe creo. que el tema lunar afecta a marea, ¿no? Bueno, sí, claro, pero digamos que no hay nada En este especial caso, con un eclipse. O sea, en cualquier luna nueva, ya tú vas a tener aproximadamente el mismo efecto que tendrías durante un eclipse. No hay gran diferencia con lo que va a pasar mañana. Pero sí es más impactante eso, porque lo que te digo es que se oscurece, baja la temperatura, empieza a correr viento, porque hay muchos testigos que están presenciando esto al mismo tiempo, ¿ya? Y eso también a veces induce algunos fenómenos como de nerviosismo Colectivo. masivo, ¿cierto? Lo bueno es que como ahora ya podemos decirle a la gente, mire, esto va a pasar, ¿ya? Entonces la gente también está preparada a que, ok, es parte un poco del espectáculo, a diferencia de lo que ocurría en tiempos antiguos, en que para ti todo esto era incluso inesperado, no necesariamente había un astrónomo que te Había como anunciaba un temor y incluso. de repente veías la naturaleza cambiar de esta manera, de verdad podías imaginarte es el fin del mundo. Claro. Eduardo, ahora que tú hablas de poder predecir y explicar con días, incluso meses de anticipación, ¿cómo es posible, porque recién me decías, en diciembre del próximo año también va a haber un evento similar, ¿cómo es posible poder diagnosticar o predecir un evento de este tipo? Mira, es que la verdad esto va incluso más lejos, podemos predecir con cientos de años, en algunos casos hasta con miles de años este tipo de fenómenos. La gracia es que en general tú puedes imaginarte que el sistema solar y buena parte de los sistemas en el universo funcionan prácticamente como mecanismos de relojería. Ya. O sea, una vez que tú determinas cuidadosamente la órbita de un cuerpo, o sea, dices cuánto se demora en dar vuelta en torno a otro cuerpo,
eso no es que esté cambiando todo el tiempo, son cambios, a ver, son movimientos muy regulares y los cambios que tienen son también cambios muy regulares, de manera que tú puedes predecir a largo plazo exactamente cuándo estos cuerpos van a estar en una línea. Claro, ¿sí? la línea. Por supuesto, si hablamos a muy largo plazo, se empiezan a acumular algunos otros fenómenos sobre los cuales no hay una certidumbre completa, porque depende un poquito incluso de fricciones internas en los cuerpos, por las estructuras que tienen, de algunos fenómenos transientes, pero en líneas generales las predicciones son buenas incluso a cientos de años plazo, con bastante precisión. Tú empiezas a hacer ajustes más cerca de las fechas, pero son ajustes que suelen ser de la escala de segundos o fracciones de segundos. Perfecto, ya. Así que no tenemos mayores dudas al respecto. Ahora, Eduardo, al tema técnico, científico, ¿qué es lo que tanto interesa al mundo científico, particularmente al astronómico, de este evento en particular? Mira, siendo muy honesto respecto a esto, la verdad es que hoy en día el interés científico sobre los eclipses solares totales ha ido disminuyendo mucho. Ya. Y la razón es que, si bien nosotros destacamos que el año 1919, hace 100 años, hubo un eclipse muy importante, porque resulta que fue el que dio la primera prueba empírica de la teoría de la relatividad de Einstein, que, haciendo un paréntesis, te predecía la deformación del espacio-tiempo. Y una de las consecuencias concretas de eso es que si el espacio-tiempo realmente se deformaba, como decía Einstein, en las cercanías de una masa grande en el espacio, una masa grande era el Sol. Y si el espacio-tiempo estaba deformado en torno al Sol, entonces quería decir que durante un eclipse, cuando no estuviera toda la luz solar que te molesta para mirar hacia el Sol, tú ibas a poder observar cosas que estaban detrás del Sol. Y esas cosas, por ejemplo, podían ser estrellas. Estrellas que para ti fueran invisibles, porque el Sol te las tapaba, ibas a ver que sí eran visibles, porque el espacio-tiempo estaba deformado y entonces la luz podía viajar alrededor. Eso fue un gran triunfo científico en el año 1919, y luego hubo varias comprobaciones de este tipo de experimento, que no te basta hacerlo una vez, tienes que hacerlo varias veces para asegurarte de que tus resultados están bien, que luego se vieron continuados con otro tipo de estudios que se podían hacer durante los eclipses solares, como por ejemplo estudios de la corona solar. Y hasta el día de hoy, en particular en este caso, hay estudios que tú puedes hacer solamente durante un eclipse, ¿ya? Porque como la luna te está bloqueando el sol, es uno de los pocos ratos en que tú puedes ver la corona solar sin la molestia de la superficie solar. Y eso es interesante básicamente para entender cómo funciona el Sol. Como el anillo que se forma, ¿no? Claro, la corona son los gases que están saliendo del Sol, ya que tienen particularidades por la temperatura a la que está, su composición, etcétera, que siempre hay algunos procesos ahí que no terminan de entenderse bien, y para estudiarlos necesitas poder tomar datos, y es súper difícil tomar datos en condiciones normales. Pero ¿por qué te digo que esto está perdiendo interés? Porque bueno, ya que es un problema, o sea, tener que esperar siempre que hay un eclipse y viajar con los equipos y todo eso, ya a esta altura se han ido desarrollando equipos nuevos, de manera que puedan hacer, por decirlo de algún modo, eclipses artificiales, de modo que se hagan observaciones de alta precisión de la corona, sin tener que esperar al siguiente eclipse. Entonces son eclipses que básicamente va a afectar solamente el domo del observatorio, pero te va a poder permitir tomar los datos que tú necesitas. Ah, perfecto. No hay que esperar cientos de años para poder volver a estudiar. Exactamente. Entonces eso es muy conveniente científicamente, pero también de algún modo como que va terminando el interés científico, claro, de tener que ir allá a tomar ciertos datos que no podías en ningún otro momento. Lo bueno quizás es que nos devuelve a otra manera de relacionarnos con la astronomía, que es más cercana a sus orígenes, en que predomina más el sentido de la maravilla y de la belleza, que a veces tú tienes que dejar de lado cuando estás desesperado en ese par de minutos de eclipse, tratando de tomar datos como loco, y te perdiste el fenómeno, ¿cierto? Claro. Eduardo, ¿es factible poder estudiar lo que tú me dices a través de grabaciones, por ejemplo? ¿O es muy complejo, tiene que ser incisivo? Depende del instrumento que tú estés usando. Hay algunas cosas que tú puedes estudiar con grabaciones, como por ejemplo brillos, movimientos. Eso, los datos que tú tomas, entre comillas, son imágenes, y muchas imágenes juntas es un video. Pero hay otros instrumentos que lamentablemente no funcionan de esa manera como para hacer análisis a posteriori, sino que en realidad en el momento tú tienes que estar ahí, y lo que no tomaste en ese momento no queda grabado en los videos, entonces no puedes medirlo después. Los espectrógrafos son un caso de eso. Los espectrógrafos lo que hacen es medir el equivalente,
pues ponerlo en términos simples, como del arco iris que se te forma cuando la luz del sol pasa a través de las gotas de lluvia. Imagina que tienes como gotas de lluvia artificiales, pues son unas rejillas dentro de los instrumentos astronómicos, que hacen arco iris con la luz de las estrellas o con cualquier luz. Y eso a ti te permite ver en ese arco iris muchas propiedades físicas, como por ejemplo la composición química de lo que estás observando, su temperatura, su movimiento, su gravedad. Bueno, con la corona solar no tienes una excepción. Si tú puedes hacer un arco iris de la corona solar específicamente, puedes tener mucha información de las características físicas de la corona y si hace mucho arco iris uno detrás de otro, ver cómo esa composición y otras características está cambiando a lo largo del tiempo. Eduardo, para que la gente o para la gente que quiera estar en el fenómeno en Antofagasta y quiera quizás aprender un poquito más, ¿dónde vas a estar tú ese día martes? Mira, tenemos una actividad organizada en conjunto con la Municipalidad de Antofagasta, en particular con la Dirección de Turismo, hemos trabajado bien de cerca, que está invitando a la gente a concentrarse a observar en el Parque Croata. Desde las 3 de la tarde, aunque yo estoy aconsejando a los que me preguntan, así que aquí entre nosotros nomás, que no salga de la tele, ¿ya? Yo creo que es bueno estar como a las 2:30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que se van a distribuir 2.000 lentes, ¿ya?, a quienes lleguen, pero yo ya pude ver otros días cuando se hizo la distribución de lentes con gobierno regional, pero es que fue así como se empezaron a armar unas colas gigantescas. Sí. Entonces, en realidad, si yo quiero tener una chance de estar dentro de los primeros y alcanzar los lentes a tiempo y todo eso, es bueno llegar un ratito antes, ¿verdad? Pero de todos modos hemos conversado con la gente de la municipalidad de hacer una entrega simplificada, de manera que no haya que estar cada uno firmando porque eso como que lentece todo, sino que ir a hacer el retiro de tu lente y de ahí quedarte a la observación. Hay 2.000, pero así todo yo pienso que pueden hacerse pocos para los que lleguen, así que si quiere tener la chance de tener uno, que esté temprano. Para quienes no tengan lentes, no se olviden la recomendación, ¿cierto? El ferretería, vidrio de soldar, grado 2 o superior, forrado en winchiladora. Y por último, igual dentro de la misma actividad de observación en el Parque Croata, vamos a estar exhibiendo métodos de observación indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que como Universidad de Antofagasta vamos a ir con una cantidad de telescopios con los que vamos a hacer observación con ocular, observación con proyección en una pantalla, otro tipo de observación que, bueno, mañana, cuando tengan la actividad del eclipse los van a ver, ¿cierto? Observar algo, digamos. Exactamente, y que son métodos seguros porque es indirecto, porque es una proyección que no hace que estés exponiendo tu ojo directamente a la radiación solar. Excelente, entonces, Eduardo Abunda. Le quiero agradecer la visita. Muchísimas gracias por explicarnos un poquito más de lo que va a ser este fenómeno. ¿Fenómeno está bien dicho, no? Sí, está bien. ¿Sí? Fenómeno astronómico que va o que está costando gran parte de la atención en nuestro país. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Que estén bien.